Ok. Bien. O sea, lo que nos está queriendo decir es que hay varias hormonas, ¿sí? Las hormonas van a ser sustancias químicas que van a participar, ¿sí?, en la regulación de la fabricación de sustancias o de células, ¿sí? En este caso, la capacidad de generar estas células reproductivas, que son los óvulos, ¿sí? Todo esto no está regulado solamente por las estructuras gonadales, sino que además está regulado a nivel hormonal a nivel mucho más general en lo que es el hipotálamo, que va a ser el centro regulador de todas las cuestiones hormonales en el cuerpo, ¿sí? El hipotálamo, ante diferentes estímulos, sintetiza y segrega el factor liberador de gonadotrofina de manera pulsátil a partir de la pubertad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esas diferenciaciones que vamos notando a medida que vamos creciendo en la adolescencia, es justamente porque empieza a secretarse esta hormona que justamente permite la formación de otras hormonas, que son la LH, que es la hormona luteinizante, y la hormona folículo estimulante. Estas dos van a ser las que van a generar la, la activación, ¿sí?, de los ovarios, y van a el ovario posteriormente va a generar estrógeno y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Que actuarán sobre los órganos blancos. Las hormonas producidas por los ovarios producen modificaciones en los tejidos del útero, en el cuello del útero y en la vagina, ¿sí? Vamos a ver que hay crecimiento del endometrio, vamos a ver que cambia las secreciones que ocurren en la vagina, bueno, varias cuestiones. Entonces, como decía, al momento del nacimiento los ovarios cuentan con alrededor de 400.000 ovocitos. En cada ciclo menstrual varios folículos son seleccionados, o sea, estos ovocitos que están en el interior de los ovarios, se reclutan algunos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son algunos de estos estimulados por estas hormonas folículo estimulante, por ejemplo, y, o la luteinizante, y lo que genera es la activación de estos ovocitos. Y va a ovular uno de todos esos que se reclutan. Entonces dice, algunos crecen y maduran, pero solo uno de ellos llegará a la ovulación, el folículo estimulante, ¿sí? Mientras que los otros sufren un proceso de atresia. En condiciones normales se ovulan alrededor de 420 ovocitos en la vida. Dice, a grandes rasgos, la secuencia de eventos que se presentan en el ciclo menstrual es el siguiente. Pequeña elevación de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Y se produce el reclutamiento folicular, ¿sí? Empiezan a producirse ciertas activaciones de estas células para justamente irse madurando. Después se produce la maduración del folículo y de todos esos, el que más afinidad tiene, o el que más respuesta tiene a estas hormonas, va a ser el que finalmente madura del todo. Yo después les voy a mandar un videito que está bueno para entender esto. El aumento progresivo de los niveles de estradiol plasmático hasta alcanzar un nivel umbral, o sea, vamos a ver que hay estas hormonas, ¿sí?, la luteinizante y la folículo estimulante, más o menos a mitad del ciclo van a tener un subidón, ¿sí?, que va a ser justamente el momento en que se va a generar la liberación del óvulo, ¿sí?, que es más o menos al final, a la mitad del ciclo. El ciclo femenino, eh, por promedio, ¿sí?, tiene 28 días, ¿sí? Más o menos a los 14 días desde que se inició el ciclo menstrual ocurre
el periodo de liberación, este periodo de liberación extra de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y va a ser el momento de máxima liberación de estrógenos, ¿sí? Hay un pico de liberación de estrógenos y después decrece y después empieza a ocurrir la fase de la progesterona, ¿sí? O la fase secretora. Vamos a ver un poquito más. Este es el endometrio, ¿sí? Va a ser ese tejido que está más cercano a la luz del útero, ¿sí? Que va a sufrir estos cambios de nivel, ¿sí? Va a haber un crecimiento. Estas cosas que parecen como raíces son estos vasos sanguíneos que yo les mencionaba hoy, ¿sí? Que justamente se producen, se generan para la implantación del embrión, ¿sí? Entonces, si se implanta el embrión, va a recibir la nutrición eh, por parte de estos vasos sanguíneos. Si el embrión no se implanta, todo este tejido proliferado también se cae, ¿sí? O sea, y se rompen estos vasos sanguíneos, por eso tenemos un sangrado. Bien, entonces, acá también tenemos el ciclo ovárico, ¿sí? En donde queda representado el crecimiento folicular, ¿sí? Van a ser las células que se van a reclutar, ¿sí? Va a haber una que va a tener una mayor cantidad de respuesta ante estas hormonas y va a ser la que finalmente se libera en la ovulación. Y este cuerpo lúteo va a ser el que va a generar la progesterona, ¿sí? Que justamente va a permitir que este endometrio siga creciendo hasta recibir al embrión. Si ese embrión no se implanta, ¿sí? Este cuerpo lúteo desaparece, ¿sí? Y entonces tenemos una caída de la progesterona y se vuelve a reiniciar el ciclo. Entonces dice, se forma el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo, ¿sí? A partir del folículo remanente que secreta progesterona, y después tenemos la involución del cuerpo amarillo con descenso hormonal, y después viene la menstruación. El primer día del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación y es el último de ese ciclo el día anterior a la próxima menstruación. La ovulación. La figura 3.3 resume las diferentes etapas o fases que se observan durante el ciclo menstrual a nivel ovárico y uterino y cómo son los niveles hormonales de cada etapa. Al comienzo del ciclo, como consecuencia de los bajos niveles de estrógenos que ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo a través de la hormona eh, eh, que es esta, ¿sí? la, la generadora, ¿sí? De gonadotrofina, produce la folículo estimulante y la luteinizante. Consulta, hay Sí, casos en los que han quedado embarazadas y por lo general no te viene más, y hay personas que te sigue viniendo. ¿En qué se claro. basa eso? El tema es que cuando se implanta el embrión, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un sangrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embrión empieza a romper parte de lo que son estos capilares, ¿sí? Y se produce un sangrado que se confunde con una menstruación, ¿sí? A medida que se va implantando cada vez más el embrión, va produciendo algunos sangrados. Por eso se tiende a confundir, e incluso, bueno, este es un problema porque, bueno, dice, ah, no, ya me vino. Y en realidad no, en realidad es que se está implantando el embrión. Me pasó a mi mamá y acá estoy. Después si tuviera También la hay un caso en que cuando hay una implantación, normalmente en el endometrio está la secreción de una hormona. Está la secreción de una hormona Ujú. y esa hormona es la que suele salir en las pruebas de embarazo y es como se determina, Sí, la porque gonadotrofina. normalmente es esa. Ajá, Sí. sí.
normalmente ese sangrado suele confundirse con la menstruación, pero Claro, se dan cuenta por la hormona. claro, exactamente. Porque cuando el embrión se implanta, ¿sí? Se empieza a generar esta gonadotrofina que permite que siga produciéndose progesterona, que es justamente la que permite que el endometrio siga produciendo y siga siendo rico en nutrientes y siga aportando eso, ese, que siga manteniéndose toda esta estructura capilar y venosa y arterial. Y bueno, la fase de ovulación está, o sea, los días fértiles van a ser del día 9 al día 18 más o menos, pero depende de qué tan regular sea la mujer, ¿sí? Porque si tenemos alterados los niveles de hormonas, ¿sí? Esto no es tan específico, ¿sí? Depende. Bien. Esto yo se los voy a mandar en un video, pues es bastante complicado de verlo así nomás, ¿sí? Para que no ser tan extensa y que sea más en 3D, porque tengo un video que justamente hace como un zoom, ¿sí? Cuando habla de hipotálamo, cuando habla de hipófisis, y eso está bueno para entender dónde están las estructuras. Y bueno, y en el caso de los hombres, ¿sí? Los órganos que van a generar las células sexuales van a ser los testículos, ¿sí? Que, bueno, el periodo de fabricación de un espermatozoide en total es de 79 días, ¿sí? Es un montón. Y vamos a tener que ellos no cuentan con una cantidad de células sexuales limitadas como las mujeres, sino que tienen unas células basales, ¿sí? Que se generan una mitosis y justamente tienen como un número ilimitado de células sexuales masculinas, ¿sí? Y por eso también producen grandes cantidades, producen más o menos 3 millones de células sexuales cada vez que producen una eyaculación. Entonces es un montón. ¿Sí? Y bueno, van ganando especificidad y movilidad a medida que van pasando por las diferentes estructuras sexuales. Entonces, en el momento uno, ¿sí? En el momento de la generación de la célula sexual en sí, ocurre en el testículo, ¿sí? Pero la movilidad se va a adquirir en el epidídimo, ¿sí? Y en los conductos deferentes, que después, bueno, van a sufrir un enriquecimiento de sustancias nutritivas en la próstata, ¿sí? Y en las vesículas seminales, o sea que le van a dar esa posibilidad de tener glucosa, ¿sí? Y que pueda permitir la movilidad una vez que han llegado lejos de lo que es el interior del individuo, ¿sí? O sea, pueden seguirse moviendo justamente por esas sustancias que les aporta la próstata y las glándulas, las vesículas seminales. Vamos a tener que, a comparación de las mujeres, ¿sí? Los hombres tienen una uretra mucho más grande, más larga que la mujer, y además eh, tienen esta capacidad la uretra tiene la capacidad de verter las eh, células sexuales, ¿sí? Tienen un conducto, ¿sí? Que lo comparte tanto con el sistema urinario como con el sistema genital. Entonces nos dice que el proceso de formación de los espermatozoides, ¿sí? Denominado espermatogénesis, tiene lugar en los testículos, dura entre 64 y 90 días. Este proceso comienza a la pubertad y dura toda la vida. Los espermatozoides son células muy especializadas, de pequeño tamaño, que presentan una cabeza en donde se encuentra el material genético, un cuello que contiene mitocondrias, se encarga de producir energía, y una larga cola denominada flagela, ¿sí? La generación de un cigoto, ¿sí? Un individuo, es a partir de justamente las células sexuales masculinas fusionadas con las femeninas.
Y también esta producción de células sexuales está regulada por la hipófisis, ¿sí? Ubicada en la base del cráneo, que comienza a segregar hormonas como la folícula estimulante y la luteinizante, que tienen acción sobre los túbulos seminíferos, que es donde están, o sea, que están en el interior de los testículos, ¿sí? Es donde se van a generar estos espermatozoides. Bien. No sé qué les parece, pues está volviendo un poco tarde. No sé si quieren que les mande el video y terminen de entenderlo ustedes con el video, o quieren que lo termine de explicar yo. ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren? Ah, algunos me dicen que prefieren video, otros que terminemos de explicar. Bien, hay otro que me dice video. Bien. Bueno, termino de leer esto y les mando el video, si les parece. Dice: los conductos espermáticos y glándulas seminales. Toda vez que los espermatozoides son eliminados del organismo mediante la eyaculación, deben atravesar el denominado conducto espermático, formado por el epidídimo, ¿sí? Que son unos conductos que están por detrás de los testículos, que tienen forma como zigzagueante, y que es justamente donde se va generando la maduración de estas células espermáticas. Porque en un primer momento no son móviles, ¿sí? Esos espermatozoides, entonces no pueden llegar a fertilizar el ovario, el óvulo. Bien. Estos testículos se alojan en el escroto, que son esas bolsas de piel, ¿sí? Que tienen la funcionalidad de regular la temperatura en que se va a generar la espermatogénesis, porque es una temperatura un poquito más baja que el resto del cuerpo, ¿sí? Es a 36 grados más o menos que ocurre la espermatogénesis. Entonces, de acuerdo a la temperatura corporal, el escroto va a descender o ascender. Sí, tienen que hacer unas preguntas con esto, sí. Pero va a estar más orientada más que nada a la primera parte. Entonces, después nos dice, ¿sí?, que los testículos se alojan en el escroto, como les decía. Interior de cada testículo se encuentran los túbulos seminíferos, que se dirigen hacia el centro de la glándula testicular y confluyen en una red testicular, la red de testis. A partir de esta red emergen alrededor de 15 a 20 tubos eferentes por cada testículo, que desembocan en el epidídimo, que es la primera porción del conducto espermático. El epidídimo es una estructura tubular muy enrollada, en donde los espermatozoides maduran adquiriendo la capacidad de traslación y sustancias que lo protegerán del medio ácido de la vagina femenina. El epidídimo se continúa con el conducto deferente, que traslada a los espermatozoides maduros hacia los conductos eyaculadores, ascienden desde el escroto, atraviesan el canal inguinal e ingresan en la cavidad pelviana. Es un trayecto final, en su trayecto final, perdón, al acercarse a la glándula prostática, ambos conductos deferentes se aproximan y se dilatan formando la ampolla deferencial o la de Hendler, que junto al conducto de cada glándula seminal dan origen a los conductos eyaculadores. Las vesículas o glándulas seminales producen un líquido viscoso rico en fructosa, ¿sí?, que justamente es lo que va a servir para generar la energía en el interior de estas células, que van a permitir la movilidad, ¿sí?, que tiene un alto valor nutritivo para los espermatozoides. Este fluido, además de nutrir, protege y estimula el desplazamiento de la célula sexual. A su vez, la glándula prostática
segrega un líquido blanquecino denominado fluido prostático, cuya función es activar la movilidad de los espermatozoides. Debido a su pH alcalino, el fluido prostático además protege la vitalidad de los espermatozoides al neutralizar la acidez de la uretra y de la vagina. Los conductos eyaculadores se originan a continuación de los conductos deferentes de cada lado y finalizan en la uretra prostática. Son pequeños tubos que pasan por el interior de la próstata, reciben las secreciones de las vesículas seminales y depositan todo el contenido en la uretra. La uretra es el último tramo del conducto espermático, es un órgano impar que tiene la longitud de 18 a 20 centímetros. En su porción proximal o prostática recibe el semen de los conductos prostáticos y los conductos deferentes. En su porción media o membranosa presenta un esfínter uretral externo formado por un músculo estriado, o sea que permite justamente la contracción o no, ¿sí?, del reflejo de micción, ¿sí? O sea, lo podemos controlar de manera consciente. Está ubicado en la base del pene inmediatamente por debajo de la próstata. La última porción o uretra peniana tiene la longitud de 15 centímetros y termina en el meato urinario externo a nivel del glande, que es la porción más externa del pene. La uretra cumple doble función, conducir la orina y el semen hacia el exterior, aunque nunca en forma instantánea. Esto se debe a la presencia de un sistema de esfínteres que actúan como válvulas ocluyendo la conexión entre los conductos eyaculadores y la uretra al producirse la micción y la conexión vejiga-uretra al producirse la eyaculación. La válvula necesita de algunos instantes para recuperar la posición anterior, motivo por el cual se hace muy difícil orinar inmediato tras una eyaculación. Las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper segregan un líquido mucoso que drena dentro de la uretra antes de la eyaculación, fluido preeyaculatorio para limpiar y lubricar la uretra. El fluido de las glándulas vulvouretrales es alcalino como el líquido prostático. Una cuestión acá importante con el líquido preseminal, ¿sí?, es que se dice que tiene algunos espermas, ¿sí?, sobre todo después de que hay una eyaculación primaria, ¿sí? O sea, se dice que el líquido preeyaculatorio tiene esperma cuando ya hubo una eyaculación previa, ¿sí? Porque puede quedar en el conducto algunos espermatozoides, ¿sí? Es más probable que tenga esperma, ¿sí? A eso se refieren cuando, bueno, con todo el juego previo, ¿sí?, antes de la relación sexual, ¿sí?, con preservativo, que se busca evitar que justamente haya un contacto, ¿sí?, porque puede haber esperma en el líquido preseminal y no se detecta, ¿sí?, de la sensación. Bien. Esto me parece un poco técnico, ¿sí? Pero nada, yo creo que les va a quedar mucho más claro cuando les mande el video, ¿sí? Es menos engorroso, ¿sí? Verlo con el video y con todo el esquema que aparece, ¿sí? Bueno, yo ahora les voy a guardar el video que les estuve grabando y les voy a mandar los otros videos para que los tengan. Consulta, para ingresar al CIU Guaraní, nos va a llegar un correo antes igual, ¿no? ¿Nos llega un correo? Van a necesitar la clave. Eso más adelante, yo lo que les estoy tratando de hacer es tratar de evitarles una crisis nerviosa, por así decirlo. Estoy tratando de como ir administrando todas las exigencias que les están metiendo. Entonces, cuando tengan claro que ustedes tengan que meterse al CIU Guaraní por las materias y todo eso que se van a anotar, vamos a hacer un video previo y vamos a meternos todos juntos al CIU y vamos a ver cómo tenemos que hacerlo, porque, o sea, tenemos la posibilidad nosotros de trabajar en
un espacio virtual que tienen, capaz que conocen de otras comisiones, ¿sí? Pero me parecía que era excesivo subir todos los archivos a un espacio, tener el mail, tener eso, tener otro. Prefiero que primero sepan mandar mail y recién ahí después trabajar con lo del SIU, porque si no es un montón, ¿sí? Ya más los trabajos, más otras cosas que les va a aparecer y me parece que es algo que más que sacar presión va a sumar presión, más crisis, más ansiedad, más todo eso, y prefiero que nos centralicemos ahora con los trabajos, con entender el material, con reconocer palabras clave, con todas estas cuestiones eh, que justamente va a ser las cosas que les van a servir, y después recién ahí cuando sea necesario meterse por las inscripciones y por todo eso, vamos a trabajarlo. Porque ¿Y el curso de ingreso hasta cuándo es? ¿Hasta el es primero, puede hasta ser? la segunda semana de marzo, más o menos. Ok. O sea, tengo la posibilidad de extenderlo hasta esa semana, porque si no les tendría que dar más de un encuentro juntos, y me parece que ya es un montón lo que están trabajando por encuentro, y más si le sumamos 2, pierdo la mitad de la gente. Entonces, total, todavía las materias no las arrancan hasta abril más o menos, entonces eh, van a tener igual algunas semanitas de descanso en el medio, pero prefiero que lo vayamos haciendo un poquito más tranqui y Consulta, decían que el 14 de marzo era presencial y para que sea presencial no tenés que anotarte las materias, no entendí esa parte. sí, Oh, todavía no me dijeron nada de cuándo son las inscripciones a las materias, pero yo les voy a estar diciendo, o sea, tenemos un grupo con todos los tutores en general y nos vamos informando y nos vamos diciendo qué cuestiones importantes tenemos que trabajar semana a semana, así que mandamos estamos todo el tiempo hablando, así que eh, eh, me acaban de decir que se accidentó alguien, pero bueno. eh, bueno, quédense tranquilos que no va a pasar. No, no les voy a dejar que se les pase la inscripción a las materias. Vamos a meternos todos juntos y va a ser algo, algo un poco estresante porque van a tener que estar ahí y van a tener que tener una conexión a internet bastante buena y van a tener que estar sí o sí a primera hora, ¿sí? Porque se hace rápido la inscripción, ¿sí? Pero bueno, vamos a Una prepararnos pregunta, psicológicamente. ¿es cierto que en obstetricia hay prácticas desde primero? Sí, hay que ver ahora cómo va a ser este año, porque eh, hay que ver qué cuestiones van a poder justamente acceder y cuáles no, porque con todo lo de la pandemia, eh, como que hay algunas cuestiones que no se están haciendo. Yo quería hacer una consulta. Sí, El tema de ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿Ustedes pueden poner una lista de quién queda, quién no? ¿O eso no es eliminatorio, no? no, en caso de que haya algún alumno con alguna problemática, le voy a hablar personalmente con el alumno, no voy a poner una lista. Tú vives, tú mueres. No, si hubo alguna complicación, alguna cuestión eh, que va más allá, sí, una cuestión personal, hay que analizarlo caso por caso, sí. No es que se hace un balance general y digo, bueno, no, quedaste afuera de la carrera de una, o sea, si veo que hay alguien que está un poco flojo, bueno, se va charlando, pero bueno,
yo sé que hay gente que se está recién ahora como poniendo al día y bueno, les voy a dar un tiempo más para que se terminen de acomodar. Pero sí, después ya vamos a empezar a hablar persona por persona, a ver cómo, quiénes no están entregando, quiénes eh, están un poco más demorados, qué cuestiones personales están atravesando, si hay algo de ansiedad, si hay algo que se están bloqueando, bueno, se puede ir analizando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos estamos viendo y si tienen alguna cuestión o algún inconveniente o algo que quieran hablar, saben que tienen el grupo o me pueden hablar a mí personalmente, ¿sí? Bueno, y si ven que hay algo que los está bloqueando o algo así, pueden hablarme y lo charlamos y bueno, entrar a la facultad no es sencillo. eh, Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego, personales, ¿sí? Pero no hay nada que no se pueda hablar y analizar y bueno, tomarse las cosas más tranquilos, a veces es necesario, ¿sí? A veces se quiere hacer todo junto, todo de una y no se puede. Y bueno, hay que tomarse las cosas, no todo o nada, ¿sí? Sino, bueno, tratar de negociar con uno mismo muchas veces. Bueno, si no hay ninguna cuestión más a hablar, ¿sí? Yo ahora voy a esperar a que se conviertan todos los videos y les voy a mandar al grupo. A veces tarda una media hora en convertir los videos. Por eso la otra vez no lo subí porque, bueno, me puse a comer y al final eh, no lo alcancé a subir. Pero bueno, ahora voy a tratar de hacerlo hoy, así ya mañana lo tienen todos. Bueno, dice Carla que, bueno, tiene un amigo que dijo que no tenía que hacer nada, que el que quería lo hacía y el que no, no. Si fue así, ¿qué pasa? Y bueno, será el criterio de la tutora que tiene él, capaz que les está, capaz que todos los encuentros son obligatorios con esa tutora, entonces, nada. eh, Capaz que el que no viene a la clase tiene que hacer el trabajo. Cada tutor toma un criterio diferente. Me parece que no todos tienen la posibilidad de conectarse sincrónicamente, entonces me parece injusto, ¿sí? Y me parece que está bueno para practicar y para ir trabajando, ¿sí? Cuestiones que le va a servir durante todo el año, ir practicando la lectoescritura y todas estas cuestiones que las van a tener que usar. Entonces me parece importante que armen los trabajos a mí. Ya sé que es un embole, pero les va a servir. O sea, es producente para usted. Y si están trabajando, no les voy a decir, bueno, vos hacé el trabajo sí o sí. Sí, o sea, obviamente les va a servir esto. No es lo mismo escuchar algo que ponerse a leerlo, a trabajarlo. eh, y también tienen que hacerlo con tranquilidad porque es una práctica, ¿sí? Es algo que tienen que hacerlo para ustedes, no para mí, ¿sí? Y a poner, A mí me ayuda a agilizar mucho la mente. sí, Leer te cambia un sí, toque. como dice, poner ritmo, exactamente, o sea, a ponerse fechas, a ponerse obligaciones, a sentarse a estudiar y ver cómo es uno estudiando, a ver, bueno, qué cuestiones tengo que trabajar, porque hay cuestiones de ansiedad que, bueno, no son fáciles de trabajar y está bueno percibirse en ese momento. Sí, bueno, a ver qué es lo que me pasa, qué es lo que siento que me está costando, qué puedo hacer para mejorar, ¿sí? No decirse, ay, soy un desastre, no sirvo para esto, me voy a morir, la facultad no es para mí, o sea, no.
Vamos, chicos. O sea, las tragedias, o sea, griegas. Sí, o sea, te ayuda igual los trabajos prácticos porque, por ejemplo, yo estuve en otra carrera anteriormente Mm. y, y eso de autocriticarse demasiado al tiempo te lleva a cosas catastróficas Está contigo mismo bueno que no te sientes criticarse y satisfecho. decir, bueno, a ver qué cosas buenas tengo, qué malas, pero no quedarse en el, ay, no sirvo, no soy un desastre, no, o sea, vamos, o sea, sí, no sos perfecto, bueno, te felicito, o sea, lo reconociste, pero bueno, a ver qué se puede hacer con esto, ¿sí? Eso es lo importante. Eso es lo que les tiene que quedar, en que, bueno, sí, no estoy estudiando bien, no sirvo para estudiar en este momento. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar el ambiente de estudio? Lo mejoro. ¿Puedo tratar de mejorar las cuestiones que me están desviando la atención a la hora de estudiar? Bueno, ir de a poco, ¿sí? Ir haciéndolo con tiempo, ir fijándose momentos para hacerlo. Todas las cuestiones que hablamos en la semana 2, ¿sí? Irlas tratando de incorporar a eso, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que lleva tiempo, ¿sí? Es un ejercicio, es como ir al gimnasio, no vas a levantar 130 kilos de una, ¿sí? Y no por eso no tenés que hacer ejercicio y sos la peor persona del mundo, ¿sí? Simplemente no vas a levantar 130 kilos de una. Eso es lo importante. No autoexigirse con cuestiones que no sirven, ¿sí? Planteárselo como justamente un aprendizaje todo este ingreso. Y después, bueno, el primer año también, porque también se van a estar adaptando. Y bueno, y si sale una materia, si salen dos, salen dos, y bueno. Pero tenerse paciencia y esforzarse, ¿sí? Porque nada es gratis. Eh, no va a venir así, no somos Sheldon todo el mundo, o sea, no todo el mundo es Sheldon que lee una vez y le queda todo, ¿sí? Obligaciones, trabajo, hijos, bueno, mil cosas, ¿sí? Que hay que organizar también. Y crear un espacio para el estudio también. Eso también es un tema. ¿Sí? Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que fijarse un cronograma, ¿sí? Hay que armarse un esquema de la semana y ver en qué momentos pueden sentarse a estudiar. No decir, ah, bueno, en algún momento me voy a sentar a estudiar. Sí. ¿Quién estaba hablando? Bueno, bueno, bueno. Bueno, los dejo con su día. Seguramente tienen hambre. Así que bueno. Ahora vas a mandar el trabajo de las preguntas. El trabajo está, vieron el compendio del 1 al 6, están todos los encuentros que vamos a tener durante estas semanas, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que ir bajando, ¿sí? En el documento y van a ir apareciendo las preguntas. Ok. Lo que sí, ahora les voy a mandar el PDF que les mostré hoy, es el de los métodos anticonceptivos y del sistema, los sistemas genitales. Y bueno, les voy a mandar un par de videos más para explicar lo que es el ciclo menstrual y bueno, la generación de espermatozoides. Pues es un poco abstracto explicarlo así con el texto o con imágenes, ¿no? Claro, acá dice Lucy que está armando el primero y el segundo porque se perdió con las consignas. Bueno, eh, eso es lo que pasa, ¿sí? También por eso no me puse tan en hincha, porque bueno, a veces necesitamos ese periodo, esos momentos de ese espacio para terminar de asimilar las cosas.